están ustedes? Hoy tenemos un programa bien importante. Venezuela a veces se considera un país con un tema bien preocupante y es el consumo de alcohol. En Venezuela, para celebrar cualquier cosa vamos a tomarnos un trago. Si estás triste, vamos a tomarnos un trago. Si estás alegre, también. Si las cosas tienen incertidumbre, pues también. Y hay una cuestión de modelaje, de aprendizaje, de cultura, de sociedad, que tiene muchos problemas. Hay una institución importantísima en Venezuela que es SECODAP, hay otra como Alcohólicos Anónimos y hay muchas otras que tienen atención permanente para este tema. Por ejemplo, según Alcohólicos Anónimos de Venezuela, el 95% de los jóvenes consumidores de alcohol tienden a probar otras sustancias ilícitas como las drogas. Alcohólicos Anónimos señalan que en los meses de junio, agosto y septiembre, época de fiesta, aumenta y de vacaciones, en 6% el consumo de drogas en jóvenes, ya que en fiestas donde no existe ningún tipo de supervisión se inician en el alcohol y por curiosidad indagan en otras sustancias como la marihuana. Hay señales tanto físicas como de comportamiento. Y de eso vamos a estar hablando con nuestros dos invitados. ¿Quiénes son? A mi izquierda está Abel Saraiva, quien es psicólogo y psicoanalista, coordinador del programa Creciendo sin Violencia de SECODAP. Y a mi derecha, Fernando Pereira, coordinador general de SECODAP. Empecemos por definir a SECODAP, Fernando. Centros Comunitarios. Buenos días, ¿cómo están Buenos ustedes? días, Muchas María gracias. Fernanda, Buenos un días. placer estar aquí contigo. Yo ya no soy coordinador general de SECODAP, mira tú. tenemos años conociéndonos, ¿verdad? Yo estuve años como coordinador, pero ya en enero de este año estoy apoyando en otras labores, pero igualmente comprometido con el trabajo de promover pues una cultura de Bueno, dame tu participación título como es y ciudadana. pido disculpas. Yo ahorita estoy coordinando un programa que se llama Creciendo en Red y apoyando pues las tareas formativas como un obrero, pues labrando. ¿Cómo te gusta? Así es. Oh, y así Fernando, es. Fernando fue fundador de SECODAP. Claro. Ese título sí es vitalicio. Pero es que eso es lo que yo iba a decir, que le deberíamos llamar el presidente de SECODAP. Bueno, Sí. cuéntanos de SECODAP, tú que si sabes de alguien de SECODAP eres tú. Mira, María Fernanda, nosotros estamos trabajando justamente en desarrollar pues una cultura de, por un lado, de participación, de que los niños, los adolescentes puedan ser reconocidos y vistos como lo que son personas, ciudadanos, que en la Venezuela que estamos viviendo y justamente con todas las dificultades, ellos ciertamente son pues el reservorio más importante que tiene el país. Y por otra parte, una cultura de protección ante los riesgos, como el tema del que estamos hablando hoy, que indudablemente hay una serie de factores de riesgo, como la comunidad, las familias, las escuelas, podemos desarrollar de alguna manera una red, un entramado de protección para mitigar, minimizar esos riesgos que ciertamente están acechando a los muchachos en la sociedad de hoy. Dinos una cosa, Abel, ¿cuáles son las mayores preocupaciones que están viendo ustedes, perdón, desde SECODAP en este momento y tú, como psicólogo y psicoanalista? ¿Qué está pasando con la sociedad venezolana? ¿Es cierto que la sociedad venezolana tiende a consumir mucho más alcohol que otras? ¿Que hay algo cultural intrínseco en nuestra sociedad en ese tema? Mira, creo que la respuesta es conjunta en dos sentidos. Por una parte, tenemos el problema, como tú bien lo mencionas, cultural. Nosotros acostumbramos a celebrar, festejar, lamentar cualquier cosa con alcohol. Pero eso no es exclusivo de nosotros. Nosotros hacemos esto y lo hacen otros tantos países. Es decir, inclusive con bebidas alcohólicas mucho más fuertes. El tema está en que la realidad venezolana, por todos los efectos de la crisis, que no es nueva, es decir, pero que se ha agudizado, nos llevan a un repunte en la medida en que, ¿qué es lo que busca el consumidor? Evadir la realidad. El otro día me preguntaba una persona en la calle que por qué, cómo era posible que una persona gastara su sueldo, el poco sueldo, en alcohol, en vez de comprar comida para sus hijos, en vez de pagar los útiles escolares. Y yo le decía, mira, es muy claro esto. Las personas gastan en eso que les permite evadir la realidad. Es decir, con su sueldo escasamente podrá satisfacer parte de esa necesidad alimentaria que tiene, pero a través del alcohol
consigue fugarse al menos por un momento de la realidad. El problema es que esto es un círculo vicioso muy grande en la medida en que yo evado la realidad, y eso es un poco lo que está de fondo. Chévere, por un ratico me alivio. Sin embargo, tan pronto pasa la resaca, los problemas siguen ahí, el hambre sigue ahí y las dificultades. Entonces creo que ante una situación de profunda carencia y adversidad, pues el alcohol, así como otras sustancias ilícitas, surge como una vía de escape, pero que a su vez es como una autopista directa hacia los problemas que las personas enfrentan. Fernando, ¿cuándo hay que empezar a preocuparse con el tema del alcohol? Ustedes que le han hecho seguimiento durante años a los niños y adolescentes. Sí, mira, María Fernanda, interesante lo que planteas, porque la aceptación cultural, y tal como lo señalabas y Abel lo planteaba, todo lo celebramos con el alcohol. Eso lleva a que haya una ingesta cada vez más temprana, en el caso de adolescentes, ya incluso niños, en muchos casos con la permisividad y la tolerancia del entorno y a veces hasta promovido, ¿no? Entonces ahí hay un motivo de preocupación. Las familias que te plantean que si a la fiesta de tu hijo no le incluyes alcohol, los compañeritos no van a participar, no van a venir porque es una fiesta muy aburrida. Entonces, nosotros continuamente estamos yendo a actividades, charlas, en escuelas, colegios, donde las mamás, los papás te preguntan, ¿no? Te dicen, yo no le quería poner alcohol, pero si no le pongo el alcohol, mi hijo dice que los compañeros ya dijeron que no van a Le hacen venir. bullying. Lo discriminan porque en la fiesta de fulanito sí pusieron bastante. Entonces, personas que te plantean que tenían un coctelito sin alcohol en la fiesta del hijo, el cumpleaños, pero como los muchachos estaban muy aburridos, yo los sazoné. Yo le eché un poquito. Qué responsabilidad tan Entonces grande, tú le ¿no? dices, ¿qué edad tenían los muchachos? Ah, bueno, 10, 11 años. No te puedo creer. Entonces se alegraron y la fiesta estuvo chévere. Por Entonces, supuesto. que nosotros como padres, como madres, en lo que es el contexto, no tengamos claro cuál es nuestro rol, cuál es el daño que el alcohol produce pues a un niño, a un cerebro que está en un proceso de formación, el impacto que tiene y que entendamos que nuestro rol es iniciarlos, parte de que aprendan a tomar. Te dicen, yo prefiero que tome conmigo a que tome en la calle, porque entonces si toma conmigo yo voy a poder ver y moderar sus reacciones, ¿no? Entonces, Y eso es incierto. Eso es como cultura etílica, dice. por supuesto, porque sería como tú no te planteas cuando el niño va a meter el dedo en el enchufe, pues sencillamente tú tienes que evitarlo y tú tienes que impedirlo y poner un mueble para que así no sea. Entonces, tú no vas a decir, bueno, yo sí voy a permitir, no permito que meta el dedo en el enchufe indudablemente, pero sí voy a permitir que se vaya iniciando en el alcohol. Es distinto. Y yo le digo a los padres, a las madres cuando nos reunimos, pues que ciertamente uno en un proceso de adolescencia, pues con el grupo, con la iniciación del grupo, pues llegamos al alcohol y de repente compramos y nosotros como muchachos vivimos ese proceso justamente sin que nuestros padres sepan o a espaldas de lo que nos contaron, y ahí hay un reto propio del adolescente que quiere ver qué experimenta, que, como te digo, sea una iniciación formal que le diga, hijo, mira, aquí está el vaso, aquí está la botella, esto se toma así o se toma así. O sea, para nosotros es un sinsentido que justamente tú como padre o como madre entiendas que tú vas a iniciar a tu hijo o tu hija en algo que le hace daño, ¿ok? Y que tú entiendas que es mejor ahora que más tarde, ¿no? Entonces, ahí hay una confusión importante que nosotros pensamos que como madre y como padre debo tener clara, que por un lado
mi rol no tiene que ver justamente con ser un iniciador de que mi hijo se inicie, si va a fumar, que fume de determinada manera, o si va a beber, lo haga de determinada Hablemos de manera. eso, de Y es educación. clave entonces, por supuesto, haber planteado antes el ejemplo, el modelaje que yo le pueda dar, porque de alguna manera puedo estar proyectándome en él y hablándole a mí en él, ¿ok? Porque para mí el alcohol tiene un significado que probablemente no lo tiene para mi hijo o para mi hija, ¿no? Hablemos de educación. ¿Se puede educar a unos hijos con el tema del alcohol, con el tema del cigarrillo? Mira, yo creo que Fernando dio con el ejemplo. ¿Dónde está el tema? Yo no puedo, no es tanto lo que digo, sino lo que hago. El Y modelaje. el modelaje es fundamental y tiene que ver con la congruencia, porque yo puedo inclusive decir, no tomes, no fumes, no hagas tal y cual cosa con un cigarro en la mano, con un trago en la mano. Entonces ya allí hay una disonancia radical. Y creo además que hay que meterle también la lupa en relación a esto al tema de género. ¿Por qué? Porque existe una propensión mayor de los padres justamente a estos suerte de ritos de pasaje. Es decir, ser hombre implica, entre otras cosas, tomar. Entonces, mira, hijo, siéntate aquí para que tomes, siéntate para que tú puedas tener esa experiencia, porque ahora sí eres un hombre a partir de ciertas edades y hay ritos inclusive más complejos y más preocupantes que este. ¿Qué veo yo con atención? Justamente que cada vez más nos volvemos muy incongruentes. Es decir, insisto, en medio de una escena donde de repente los padres con un grupo de amigos se reúnen, toman, presencian los hijos a los padres en estado de embriaguez, le dicen, no, pero tú no tomes. Es decir, eso puede pasar. Como puede pasar, y creo, poco a punto en la dirección de lo que dice Fernando, que esto también quizá ha venido quedando como más rezagado. Es decir, más bien vemos con más frecuencia cada vez padres que sienten bueno, que ellos más bien los van a iniciar, es decir, que ciertamente esto es una cosa normal, que eso no tiene Pero, dificultad. a ver, está clarísimo y lo comparto, el modelaje es fundamental en todas las conductas humanas. Pero supongamos que pasa eso, que es ocasional, o que realmente hay uno de los dos padres que tiene un problema de alcoholismo o de drogas o que fuma como loco. ¿Cuál debe ser la conducta posterior correcta? ¿Cómo se debe hablar a esos hijos? Porque bueno, también en las escuelas ha habido como esa iniciativa de dar charlas del mal que hacen las drogas, el alcohol y tal, pero eso se ha medido y aparentemente no tiene mucha... Es súper inefectivo. Pues, exactamente. Porque los muchachos... Entonces, ¿cuál es la forma Claro, de hacerlo efectivo? claro, es que ¿Existe? no hay una receta única. Ahora, de hecho, yo creo que en este sentido aplica mucho más la fórmula de mitigar riesgos, es decir, enseñar, decir, no, mira, no, el chamo no va a probarlo nunca, es decir, probablemente en su adolescencia, como decía Fernando, llegue a tener contacto con esto, pero ¿qué herramientas tiene para discernir cuándo quiere y cuándo no quiere hacer? ¿Qué quiere y de qué forma? ¿En qué contexto? Si es apropiado, si no es apropiado. Porque el tema está en que cuando hablamos en las charlas, no nosotros desde Secodap, pues no es nuestro estilo, pero cuando se habla en charlas de prevención de drogas y alcohol, generalmente se habla de todos los efectos, sí, que daña el hígado, que daña ciertos desarrollos neuronales. Los chamos además si se los preguntas lo saben. Es decir, no es un tema de información y creo que aquí está el filón. El tema tiene que ver, y un poco las charlas, las iniciativas, en qué es lo que está detrás, qué busca. Entonces, hay una búsqueda de lo prohibido, hay una búsqueda de lo que me desinhibe, hay una búsqueda de un encuentro con el placer, inclusive con la posibilidad de evadir ciertas realidades y también con lo que tiene que ver con la construcción de cómo se es hombre o cómo se es mujer. Porque además vemos ahora que las niñas de manera mucho más activa quizá que antes también consumen alcohol y otras drogas. Entonces, el tema está en que si nosotros queremos poder hacer que los adolescentes piensen un poco de qué se trata, nosotros tenemos que entender cuál es la dinámica de la situación, sí, qué es lo que está detrás en esa búsqueda del placer y cómo está bien. Le entramos a eso que es importante, a lo que puede ser lo prohibido, a lo que puede ser esa búsqueda
pero haciéndole ver, epa, esto está chévere, está bueno que tú busques placer, que tú busques encontrarte, que te emocione lo prohibido, pero hay una diferencia fundamental con eso que te expone, y sobre todo cuando no tienes la madurez necesaria para afrontar esas desinhibiciones, para afrontar esos riesgos a los que te expones, y finalmente en una sociedad que entraña unos peligros mucho mayores para un adolescente o un niño que se ve inmerso en esta dinámica. ¿Tú qué dices, Fernando? Sí, coincido plenamente. Estar atentos como padres a un fenómeno también que es estas drogas lícitas, como puede ser el cigarrillo, el alcohol, como entrada a otro tipo de drogas ya más duras, prohibidas, que generan adicciones, pues, con consecuencias graves. Entonces, la barrera ahí, cuando el muchacho empieza a experimentar y nosotros como padres decimos, bueno, es normal, es mejor que consuma eso que otras cosas, entender que en la adolescencia, pues cuando se han estudiado muchachos que están enganchados pues a drogas prohibidas, muchas veces la entrada comenzó con ese otro tipo de drogas lícitas. Entonces tenemos que estar muy atentos con ese tema. Hay un autor colombiano que estaba tratando de acordarme el nombre, no me viene a la mente ahora, ya la edad, pero Ahorita siempre viene. tiene una frase que me marcó cuando se la escuché, que es que las adicciones son caminos equivocados al amor. Entonces siempre tenemos ahí como una búsqueda. Con nuestros muchachos, decía Abel, y coincido plenamente, más que sermonearlos y ver la charla con todos los efectos, hacerlos pensar, problematizar. Efectivamente podemos sentir placer, efectivamente podemos sentirnos bien durante un tiempo, si no las drogas no tendrían tanto éxito, ¿no? Porque Así hay es. personas como que satanizan con los muchachos, o el sexo, las drogas, y después cuando ellos lo prueban dicen, cónchale, pero no era tan malo como mi papá o mi mamá me decían, ¿no? Pero efectivamente las consecuencias que va a tener, ¿no? El alcohol con nuestros hijos, pues no es negociable, el tema de perder el control, manejar, todavía darle las llaves del carro cuando vas a una fiesta, cuando no estás en condiciones. Entonces hay elementos ahí que tienen que ver con la protección cuando está en riesgo la integridad, que no son negociables. Pues sencillamente como padres y madres tenemos que enseñar y de alguna manera hacer que nuestros muchachos se planteen cuáles son los riesgos y las consecuencias. Que el adolescente por sus características va a necesitar retar la autoridad, va a decir mi papá y mi mamá son gallos, son exagerados, eso, pues eso lo vivimos nosotros con nuestros padres y de generación en generación. Pero justamente nuestro rol tiene que ser un poco ayudar a desarrollar esa vocecita interna, que cuando estés presente ante los hechos, cuando tengas el grupo de panas que te están presionando para que hagas algo, tú tengas la capacidad en un momento de poner el límite, ¿ok? Porque como padre y madre no vas a estar presente en todos los momentos de la vida de tu hijo, de tu hija, y ellos van a tener que ir afrontando sus propios retos y riesgos, ¿no? Nada fácil el tema de educación. No, Aquí no hay ninguna fórmula. Preocupa eso, ¿ah? No. Es bien preocupante. Claro, y es que definitivamente si existiera algún camino sencillo, el problema se hubiese Minimizado. resuelto. Ahora, Claro. pero hay también un asunto que nosotros, pues es una variable que quizá antes no estaba y ahora es muy potente, que tiene que ver con esta suerte de vida dividida que llevamos. ¿Y por qué digo una vida dividida? En el sentido que nosotros, por una parte, llevamos nuestra vida ordinaria, cotidiana, y llevamos una vida virtual también. Y en esta vida de lo virtual, entonces todo el tema del Instagram, de las redes, del mandato de ser feliz, se impone. Entonces, unos muchachos van a una fiesta, la idea de aburrirse es intolerable.
Porque cuando tú ves los videos, las fotos de una fiesta, entonces es el descontrol, la estamos pasando buenísimo, es la euforia, es la exaltación máxima. Entonces, ¿cómo compensar entre mi vida real, donde pasan dificultades, donde las cosas fallan, donde uno tiene tropiezos, reveses, a la vida digital, donde todo el mundo es feliz? Hasta el que está pasándola mal, cuando toma una foto y la sube en Instagram, parece que la está pasando de maravilla. Entonces los muchachos tienen una presión de esta vivencia a lo virtual que hace un empuje a, oye, mira, si la estamos pasando así, hay que valernos de cualquier medio para poder permitirnos estar en ese estado de euforia, de exaltación, porque lo otro se ve muy mal. Es decir, unos muchachos sentados en unas sillas de estas plásticas de salón de fiesta con un vaso de refresco y 2 pepitos, se sienten minimizados frente a aquellos que montan la foto en un video de descontrol, sobre las mesas, en otro tipo de actitud. Entonces, eso no solo es lo que... Ahora, insisto, creo que esta es como otra variable que hay que tomar en cuenta, que no es solo lo que vivo, sino lo que cuento de lo que vivo. Entonces, para poder contar estas experiencias extremas que me destacan en mi grupo, entonces yo necesito algo que me dé un empuje, porque en condiciones normales, pues nos dan más miedo las cosas. Entendemos que si a lo mejor me subo ahí, me trepo, hago lo que iba a hacer, me caigo, me hago daño, me pasa algo, pero cuando estoy bajo los efectos del alcohol, por supuesto me desinhibo un poco más. Entonces es una herramienta que me permite acceder a esa forma en que quiero que los otros me vean. Vamos a hablar en la próxima parte de cómo detectar y vamos a tratar de buscar qué hacer, porque es un tema. Como tú bien dijiste, Abel, si esto fuera fácil, en el mundo habría menos consumo de drogas y de alcohol y de cigarrillos. Estamos con Abel Saraiva y Fernando Pereira. Ya regresamos con mucho más de este tema que a todos nos interesa. En breve continúa A Tiempo con Eduardo Rodríguez Yoliti y Sonciré Luna da Costa.